Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra última clase, nuestra clase número 12 de nuestra materia Administración Financiera. Soy la licenciada Alejandra Merino y es un gusto trabajar con ustedes una clase más, chicos. El día de hoy vamos a iniciar la clase mencionando las actividades que tienen que realizar como tarea para esta última semana, ¿ok? Como tarea deberán de elaborar un cuadro comparativo sobre los temas de decisiones financieras y de inversión a corto y a largo plazo, ¿ok? Que van a ser las unidades que vamos a estar trabajando el día de hoy. Esta actividad, chicos, deben de subirla a plataforma CIAPI. Por esta ocasión, que es la última clase, estarán subiendo la actividad a más tardar el día viernes, ¿ok? Y les pido que consideren los elementos de su rúbrica de evaluación, chicos. Vamos a dar inicio con la clase de hoy, dando una pequeña introducción a la unidad número 6, que es principales fuentes de financiamiento a corto plazo, ¿ok? Correspondiente a nuestro temario. Ok, chicos, hablemos entonces de las principales fuentes de financiamiento. Estas fuentes de financiamiento que comentamos, chicos, pues van a ser un medio a través del cual pues las empresas o incluso los individuos pues pueden llegar a obtener los recursos que se necesitan para llevar a cabo sus proyectos o incluso sus actividades, ¿va? Estas fuentes pues pueden llegar a ser internas o externas y pueden llegar a variar en función de la naturaleza del proyecto, del tamaño de la empresa, el plazo de pago y otros factores, ¿ok? Cada una de estas fuentes de financiamiento que comentamos pues tiene sus propias ventajas y sus propias desventajas y es importante que sepamos evaluar cuidadosamente cada una de estas opciones antes de que tomemos una decisión. Entonces pues estas herramientas que son las fuentes de financiamiento pues son esenciales para el éxito de cualquier proyecto, de cualquier empresa y pues es importante que evaluemos cuidadosamente las alternativas que tenemos a elegir para que podamos seleccionar la correcta y la cual se adapte a las necesidades y a los objetivos que tengamos a nivel individual o como empresa. ¿Ok? Entonces, pues la fuente de financiación de la empresa pues va a ser toda aquella vía que utiliza la organización, incluso de manera individual, para que se puedan obtener una cantidad de recursos necesarios que sufraguen una actividad, ¿ok? Uno de los grandes objetivos de toda empresa pues va a ser su supervivencia, ¿ok? Mantenerse a flote. Y para que podamos garantizar su continuidad pues debe de proveerse de recursos financieros. Es así que las fuentes de financiación pues van a ser los medios que utiliza la firma para que puedan conseguir estos fondos. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿qué es la financiación a corto plazo? Pasemos al primer tema, definición del crédito a corto plazo. ¿Ok? Pues todas las empresas, chicos, con independencia de su tamaño o de su actividad, pues van a necesitar cierta liquidez para que puedan cumplir con sus obligaciones diarias. Sin embargo, pues en diferentes ocasiones la liquidez generada por el negocio pues no es suficiente, por lo que tienen que recurrir a la financiación a corto plazo. En este caso se trata de una alternativa de capital en cualquier organización que permite tener a raya tanto el flujo de caja como la operatividad diaria que tenemos en la empresa. Entonces, la financiación a corto plazo se refiere a cualquier tipo de proceso de obtención de recursos económicos externos que se deban de pagar en un periodo corto, generalmente en menos de un año. ¿Ok? Entonces, este tipo de financiación pues va a ser fundamental en cualquier compañía, para cualquier organización, con independencia de su tamaño y de cualquier industria, ya que nos va a servir para cubrir necesidades de liquidez, digámoslo así, inmediatas, ¿ok? Para que podamos financiar el trabajo del capital que tenemos y para que podamos, digamos que afrontar diferentes desfases temporales que tengamos en nuestro flujo de caja o flujo de efectivo. Entonces, desde un punto de vista contable, la financiación a corto plazo pues va a formar parte del pasivo corriente o circulante de la sociedad donde se registra. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de la financiación a corto plazo, chicos? Número 1, mejorar el flujo de caja. Este tipo de financiación a corto plazo pues es esencial para mantener un flujo saludable. Nos va a permitir a las organizaciones cumplir con gastos operativos como el pago de salarios y la compra de materiales, incluso cuando las entradas de efectivo pues sean irregulares, ¿ok? Como otro beneficio tenemos la flexibilidad financiera, ya que este tipo de financiación pues ofrece una mayor flexibilidad que los préstamos a largo plazo, ¿ok? Aquí las empresas pueden acceder a fondos cuando los necesitan y devolverlos de una manera rápida, reduciendo así los costos que se generan de interés a largo plazo. Además, respuesta rápida a oportunidades de mercado, ya que este tipo de financiación nos permite a las empresas aprovechar una serie de oportunidades que no nos esperamos, como descuentos por compras en grandes cantidades o de capacidad de emprender proyectos urgentes que requieran de una inversión inmediata.
También, como otro beneficio, tenemos menos requisitos de garantía. Muchas formas de financiación a corto plazo pues requieren menos garantías que los préstamos a largo plazo, lo cual pues obviamente los hace más accesibles, chicos, para pequeñas y medianas empresas que quizá pues no tienen los activos significativos para ofrecer como garantía. Y como último beneficio tenemos la adaptabilidad a las necesidades del negocio. Con este tipo de financiación pues puede adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio, ofreciendo soluciones a medida como líneas de crédito o descuentos en facturas que se alinean con los patrones únicos de ingresos y con los gastos de la empresa. ¿Ok? También, pues como en todo, chicos, existen una serie de riesgos en la financiación a corto plazo. Uno de ellos es la dependencia de renovaciones constantes. Dado que pues este tipo de financiación debe de pagarse en un corto plazo, pues generalmente inferior a un año, las empresas pues pueden volverse dependientes de obtener continuas renovaciones de sus líneas de crédito o nuevos préstamos bancarios. ¿Qué quiere decir? Que hacerlo de manera constante. Y pues esta dependencia puede ser problemática si hay un cambio en las condiciones del mercado o en la disposición que tengan estos prestamistas para ofrecer la financiación, ¿va? Como otro riesgo tenemos los altos tipos de interés, ya que los préstamos a corto plazo pues suelen tener tipos de interés más elevados que los préstamos a largo plazo, ¿ok? Y esto obviamente pues puede llegar a aumentar el costo que nosotros tenemos en nuestro financiamiento y pues especialmente si la empresa se ve obligada a refinanciar la deuda constantemente, ¿ok? Además, existe una presión sobre el trabajo de capital. La financiación a corto plazo pues puede exigir aumentar el pasivo a corto plazo, lo cual pues puede elevar la presión para que obtengamos liquidez suficiente para satisfacer los compromisos que tenemos de pago, específicamente si los ingresos son irregulares y si las entradas, si se enfrentan a una serie de gastos inesperados. ¿Ok? Existe algo que también se llama riesgo de incumplimiento, ya que si una empresa enfrenta dificultades financieras y no puede cumplir con los pagos acordados del préstamo, pues corre el riesgo de incumplimiento, lo cual puede tener consecuencias graves para su solvencia. También existe la limitación en la capacidad de inversión a largo plazo, ya que la prioridad de pagar deudas a corto plazo pues puede llegar a limitar la capacidad de una empresa para inversiones a largo plazo que pueden llegar a ser necesarias para su crecimiento y para su expansión. Y por último, como otro riesgo, tenemos la vulnerabilidad a cambios en las condiciones del mercado, ¿ok? Aquí pues las empresas con alta dependencia de financiación a corto plazo pueden llegar a ser un poco más vulnerables a los cambios de las condiciones del mercado, como aumentos en las tasas de interés o cambios en la política crediticia. Continuemos con el siguiente tema, que es fuentes de financiamiento a corto plazo. ¿Cuáles son los tipos de fuentes de financiación a corto plazo? Existen diferentes instrumentos en la actualidad, chicos, y diferentes alternativas que nos pueden permitir a una organización pues financiarse a corto plazo. ¿Ok? Las opciones pues han ido creciendo con la consolidación de tecnología como gran aliado de las finanzas y la apertura de la infraestructura bancaria. Entonces hablemos de las principales, chicos. Tenemos las líneas de crédito, los descuentos comerciales, el factoring, los créditos comerciales, los préstamos bancarios a corto plazo y la financiación basada en ingresos. Ok, iniciamos con las líneas de crédito, chicos. Una línea de crédito pues va a ser un tipo de financiación a corto plazo que va a ser concedido por una entidad financiera, generalmente un banco, a través del cual el prestamista pues va a poner a la disposición del prestatario una cantidad máxima de fondos, ¿ok? Aquí pues el prestatario puede acceder a ellos en cualquier momento hasta el límite que se haya acordado y pagando pues el interés acordado sobre la cantidad que utiliza. Entonces, las líneas de crédito pues ofrecen una gran flexibilidad, chicos, ya que permiten a las empresas acceder a fondos cuando lo necesitan y devolverlos de acuerdo a su flujo de caja, ¿ok? También tenemos los descuentos comerciales. En este caso, pues es un tipo de operación financiera a través de los cuales una empresa recibe el pago de sus facturas de forma anticipada, ¿ok? Antes de que se cumpla con la fecha de vencimiento. A cambio, pues la empresa debe de pagar un tipo de interés determinado que al banco descuenta el importe total de la factura. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Vende sus bienes o servicios a un precio reducido a cambio de un pago inmediato o en un plazo mucho más corto. También tenemos el factoring, que va a ser un método financiero donde una empresa vende sus facturas o cuentas por cobrar a un tercero a cambio de efectivo inmediato. ¿Qué quiere decir? Que el factor cobra una comisión y se encarga del cobro de las facturas. Este método pues es útil para las empresas que necesitan liquidez y no quieren esperar a que sus clientes paguen en sus términos habituales. Tenemos además los créditos comerciales, también son conocidos como cuentas a pagar, y es un tipo de financiación que otorgan directamente los proveedores. En ella pues se ofrecen a los clientes la posibilidad
flexibilidad de pagar los bienes o los servicios en un plazo posterior a la entrega, en lugar de exigir un pago inmediato, ¿ok? Este tipo de crédito pues es común en las relaciones comerciales y puede ayudar a las empresas a gestionar su flujo de caja al extender el plazo de su pago. Tenemos además uno de los más conocidos, que son los préstamos bancarios a corto plazo. Estos préstamos pues son financiaciones ofrecidas por los bancos con un periodo de vencimiento de 1 año o menos, ¿ok? Estos préstamos se utilizan principalmente para satisfacer una serie de necesidades inmediatas de liquidez y para que puedan venir en varias formas, como líneas de crédito renovables, préstamos con garantía, etcétera, ¿va? Además tenemos el Revenue Based Finance, abreviado con las siglas RBF, o financiación basada en ingresos, que es una de las últimas opciones para las empresas que buscan financiarse a corto plazo y que están particularmente interesadas en el crecimiento de los flujos de ingresos fluctuantes, ¿ok? Con esta modalidad pues se permite a las empresas obtener capital a cambio de un porcentaje fijo de sus ingresos futuros, lo cual pues va a ofrecer una mayor flexibilidad en comparación con cualquier otro método de financiación tradicional. Hablemos ahora, chicos, de las ventajas y desventajas del uso de financiamientos a corto plazo. Como ventajas, chicos, tenemos que se requieren menos requisitos y su solicitud es mucho más simple. En muchos casos, pues no se necesita de un aval. El acceso es rápido. La tasa de interés del financiamiento a corto plazo es baja en comparación con los préstamos a largo plazo. Y pues es un tipo de financiación más fácil de conseguir para pequeñas y medianas empresas. Como desventajas tenemos, chicos, que pues no puede aportar suficiente efectivo para proyectos grandes, y también que en caso de utilizar créditos bancarios o líneas de crédito, las utilidades de la empresa pues se van a ver afectadas al hacer uso de tarjetas, y el aumento de la tasa de interés pues puede dificultar el pago de estas deudas. Y como última desventaja tenemos que no es un método adecuado para empresas que ya tienen un alto volumen de deudas, ¿ok? Ahora hablemos de la razón financiera, que es el apalancamiento, agresiva, neutro y conservador. ¿Qué es la razón de apalancamiento, chicos? La razón de apalancamiento va a ser un indicador que va a evaluar cuánto del capital de una empresa proviene de la deuda, lo que indica el nivel de riesgo que pueda llegar a tener la empresa, pues desde una perspectiva de su uso de la deuda en relación con sus activos, ¿ok? Entonces, la razón de apalancamiento de una compañía va a indicar cuántos de sus activos se pagan con dinero prestado. Cuando la proporción es alta, pues significa que la mayoría de los activos de la compañía se pagan con una deuda, ¿ok? En términos generales, las empresas buscan que esta razón caiga entre 0.1 y 1, ¿ok? Esta razón de 0.1 indica que el negocio casi no tiene deudas en relación con los activos, y una razón de 1.0 indica que un negocio tiene tanta deuda como activos, ¿ok? Una razón de 0.5 es más común, indicando que una empresa tiene 2 veces más activos que lo que tiene de deuda. Entonces, pues las razones son más altas, son frecuentes entre las nuevas empresas que recién comienzan o en las empresas con altos niveles de producción, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de niveles de apalancamiento que existen, chicos? Tenemos el positivo, igualdad o neutro, o el negativo, ¿ok? El positivo, por su parte, se obtiene un resultado positivo ya que la rentabilidad es mayor a la deuda y a todo el conjunto de intereses y comisiones que de este se generan, ¿ok? Considerando con ello la posibilidad de aumentar el adeudo en un porcentaje mínimo, ¿ok? También tenemos la igualdad o el tipo neutro, que es cuando el resultado es un número igual y se determina como rendimientos equivalentes a los intereses y a las comisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que se saldrá con un saldo tabla. En este punto pues va a ser factible un adeudo, pero con cierto riesgo, por lo que se debe de definir con la ayuda de otras variables como el de una tasa de interés fija, por ejemplo. Y por último tenemos el negativo. Ante esta situación, pues los rendimientos son completamente bajos a los intereses, mostrando pérdidas considerables, y de este modo pues se suele considerar un adeudo, pero para salir de un adeudo pues se puede lograr, pero no es algo muy difícil, ¿ok? Estos 3 tipos de apalancamiento, chicos, es lo que acabamos de analizar en el ejemplo de aquí atrás, ¿ok? Continuemos con el tema planeación financiera a corto plazo. Planeación financiera, chicos, un tema fundamental a nivel individual y a nivel organizacional. Es una herramienta esencial hoy en día para gestionar las finanzas personales o empresariales de manera eficiente, ¿ok? Con este proceso, pues nosotros podremos permitirnos establecer metas claras, organizar recursos e incluso tomar decisiones acertadas para cumplir objetivos en un plazo breve, ¿ok? Generalmente menor a 1 año. ¿Qué es la planeación financiera a corto plazo, chicos? Se refiere o se enfoca
enfoca en la gestión de ingresos, gastos y recursos financieros durante periodos cortos, ¿ok? Como semanas o meses o un periodo menor a un año. Su objetivo principal pues va a ser garantizar la estabilidad financiera inmediata y preparar el terreno para metas más grandes. ¿Cuáles son sus características, chicos? Horizonte temporal, que es menor a un año, flexibilidad, que permite adaptarse rápidamente a cambios imprevistos, y por último, objetivos específicos, que se enfoca en metas concretas y alcanzables. Ahora bien, chicos, ¿cuál es la importancia de la planeación financiera a corto plazo? Pues una buena planeación financiera ofrece múltiples beneficios, como pueden ser: 1. Control de flujo de efectivo. 2. Preparación para imprevistos. 3. Cumplimiento de metas inmediatas. Y 4. La reducción del estrés financiero. Iniciemos con la número 1, que es el control de flujo de efectivo. Con una buena planeación financiera, pues podremos ayudar a administrar nuestros ingresos y nuestros gastos, evitando pues deudas que puedan llegar a ser innecesarias, ¿ok? También seguimos con la preparación por imprevistos. Esto quiere decir que nos facilita la creación de un fondo de emergencia para situaciones inesperadas, y que de cierta manera estemos preparados para afrontar cualquier problema inmediato que pueda llegar a surgir, ¿ok? Como tercer punto tenemos el cumplimiento de metas inmediatas, ya que la planeación financiera nos permite alcanzar objetivos financieros específicos en poco tiempo y pues de cierta manera disminuir el nivel de riesgo que tengamos. Y por último, reducción del estrés financiero. Aquí nos habla de tener un plan claro que va a disminuir la incertidumbre y mejorar la toma de decisiones, y pues por ende estabiliza un poco la situación financiera a corto plazo de la empresa. Ok, chicos, espero que hayan quedado claros los temas de la unidad número 6. Vamos a dar paso a la unidad número 7, que es decisiones financieras y de inversión de largo plazo, ¿ok? Que es la última de nuestro temario. Ok, hablemos de las decisiones financieras y de inversión de largo plazo, chicos. ¿Qué son? Estas decisiones financieras van a ser aquellas que van a involucrar el manejo de dinero y su impacto en la vida personal o en la vida empresarial, ¿ok? Estas decisiones pues pueden llegar a abarcar diferentes aspectos, como la planificación del presupuesto, la inversión del capital, la gestión de deudas y la evaluación de riesgos, y todo aquel tema que tenga que ver con temas financieros y temas contables, ¿ok? ¿Cuál es la importancia en el ámbito financiero de este tema, chicos? Tomar decisiones financieras acertadas pues va a ser vital en la actualidad para que podamos lograr la estabilidad y el bienestar económico de la empresa. Cada decisión entonces que se tome con relación a las finanzas pues puede llegar a tener una serie de repercusiones a largo plazo. Desde cómo se gasta el dinero hasta cómo se invierten los ahorros, estas decisiones financieras pueden determinar la capacidad que va a tener la empresa o el individuo para alcanzar nuestras metas y los objetivos que tengamos planteados a nivel económico. Entonces, al tomar decisiones informadas y bien pensadas, podremos minimizar el estrés y la incertidumbre financiera que a menudo están asociados con este tema de las finanzas y la contabilidad. Y también nos va a permitir aprovechar pues una serie de oportunidades financieras y maximizar nuestros recursos. ¿Ok? Hablemos ahora de las principales fuentes de financiamiento. Tipos de fuentes de financiamiento a largo plazo, chicos. Tenemos los préstamos bancarios, la emisión de bonos, las acciones preferentes, el capital de riesgo, el financiamiento a través de programas gubernamentales, la hipoteca y las acciones, entre otros más que existen, chicos. Vamos a iniciar hablando con el número 1, que es conocido por todos nosotros, que son los préstamos bancarios. Estos préstamos bancarios pues van a ser una fuente de financiamiento común a largo plazo, ¿ok? Aquí las empresas pues pueden solicitar préstamos a los bancos, los cuales pueden ofrecer diferentes opciones, como préstamos a largo plazo con tasas de intereses fijas o variables, ¿va? Estos préstamos pues suelen requerir garantías y pues pueden llegar a tener requisitos estrictos en cuanto a la capacidad de pago de la empresa, debido a que se desenvuelven en un periodo de tiempo largo, ¿ok? Como otra fuente de financiamiento tenemos la emisión de bonos, que es otra pues opción de financiamiento a largo plazo, en donde las empresas pues pueden emitir bonos en el mercado de valores, los cuales van a representar una deuda que la empresa adquiere con los inversionistas, ¿ok? Estos bonos pues suelen tener plazos de vencimiento más largos que los préstamos bancarios y pueden llegar a ofrecer tasas de intereses más atractivas. Continuamos con las acciones preferentes. Las acciones preferentes, chicos, son un tipo de financiamiento a largo plazo que va a otorgar a los inversionistas un dividendo fijo y prioridad sobre los dividendos de las acciones comunes.
Aquí las empresas pues pueden emitir acciones preferentes para obtener capital sin diluir el control de los accionistas existentes. Tenemos además el capital de riesgo. El capital de riesgo, chicos, es un tipo de financiamiento a largo plazo que es proporcionado por inversionistas especializados conocidos como capitalistas de riesgo. Estos inversionistas invierten en empresas emergentes o en etapas de crecimiento a cambio de una participación en la propiedad de la empresa. Entonces, el capital de riesgo puede ser una opción atractiva para empresas con un alto potencial de crecimiento, pero también esto pues obviamente implica un mayor riesgo. Continuamos con el financiamiento a través de programas gubernamentales. Aquí algunos gobiernos pues ofrecen programas de financiamiento a largo plazo para que puedan apoyar el crecimiento y desarrollo de estas empresas. Con estos programas pues se pueden incluir subvenciones, préstamos con tasas preferenciales o beneficios fiscales. Aquí las empresas pueden aprovechar estos programas para que puedan obtener financiamiento a largo plazo en condiciones favorables. Damos paso al siguiente, que es la hipoteca. Aquí, con el fin de garantizar el pago de un préstamo, la propiedad de un inmueble es trasladada de forma condicionada por el prestatario a un deudor o al prestamista o acreedor, obviamente existiendo un nivel de riesgo demasiado elevado. Y por último, tenemos las acciones, que van a representar la participación patrimonial o de capital de los accionistas en la empresa, ¿ok? Pues constituye una alternativa viable para el financiamiento de largo plazo, dado que la organización pues puede emitir acciones preferentes y acciones comunes. Ahora bien, chicos, ¿cuáles son las características principales del financiamiento a largo plazo? Número 1, permite llevar a cabo grandes proyectos a las empresas que pues no cuentan obviamente con los recursos para realizarlos y cosechar los frutos en un tiempo aceptable. Número 2, pueden cambiar los términos de pago, puesto que pueden renegociarse. De esta forma, pues existen muchísimas formas de llegar a los acuerdos, siempre en función de la inversión, para que sea un poco más efectiva y eficiente para ambas partes. Número 3, ayuda a mejorar los historiales crediticios de las empresas, debido a que pues movilizan los números financieros de la empresa, tanto de lo que entra en ella, ya sea por sus ventas o por otras formas de ingreso, como por las formas en las que sale, para seguir optimizando los procesos. Y por último, número 4, buscan adaptarse constantemente a las necesidades de cada solicitante, ya que no es lo mismo lo que es el financiamiento a largo plazo para una empresa grande de diseño marketing, como para un pequeño emprendedor que quiere aumentar o armar su tienda en un centro comercial, por solo poner unos ejemplos, ¿verdad? Continuemos con el tema repercusiones del financiamiento a largo plazo en el rendimiento del capital, ¿ok? Hablemos de las principales desventajas de las fuentes de financiamiento a largo plazo, chicos, que son las ciertas repercusiones que pueden llegar a generarse. Como primer ejemplo tenemos el primer recuadro, que nos habla de los compromisos financieros a largo plazo. En este caso, el financiamiento a largo plazo pues implica compromisos financieros en un periodo de tiempo largo para las empresas. Al tomar prestado dinero por un periodo extendido, las empresas pues están obligadas a realizar pagos regulares durante el periodo de tiempo que tienen, lo que puede llegar a poner presión sobre su flujo de efectivo, ¿va? Además, pues si las condiciones económicas o comerciales cambian, las empresas pueden llegar a tener dificultades para cumplir sus compromisos financieros a largo plazo. Como otra desventaja tenemos el riesgo de sobreendeudamiento. En este caso, el financiamiento a largo plazo, chicos, pues aumenta el riesgo de sobreendeudamiento para las empresas. En este caso, si una empresa toma prestado una cantidad excesiva de dinero a largo plazo, puede tener dificultades para pagar esta deuda en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar a afectar negativamente la salud financiera de la empresa y a limitar incluso su capacidad para obtener un financiamiento adicional en el futuro. También existen los costos financieros a largo plazo. Aunque el financiamiento a largo plazo pues puede llegar a tener tasas de interés más bajas, también implica costos financieros a largo plazo. A lo largo de estos años, pues los pagos de intereses y las comisiones pueden llegar a sumar una cantidad significativa de dinero, y esto puede llegar a reducir la rentabilidad de la empresa y limitar su capacidad para reinvertir capital en el negocio. Como otra desventaja, tenemos menor flexibilidad financiera. Aquí el financiamiento a largo plazo pues limita la flexibilidad financiera de las organizaciones, ya que al tener compromisos financieros a largo plazo, las empresas pueden llegar a tener menos capacidad para responder rápidamente a los cambios o condiciones económicas o comerciales en el mercado. Además, pues también las empresas pueden llegar a tener dificultades para obtener financiamientos adicionales en el futuro si ya tienen una alta carga de deuda a largo plazo.
Y por último, tenemos el riesgo de eventos imprevistos. Aquí el financiamiento a largo plazo pues puede conllevar el riesgo de eventos imprevistos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ocurren situaciones inesperadas como la recesión económica o un desastre natural, pues las empresas pueden tener dificultades para cumplir con sus pagos a largo plazo, ¿ok? Y esto pues puede llegar a poner en riesgo la supervivencia y la estabilidad financiera de la empresa. Continuemos con el siguiente tema, que es el costo del capital. ¿Qué es el costo del capital, chicos? Es conocido como la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado, ¿ok? Teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras, ¿ok? Aquí, el administrador de las finanzas empresariales debe de proveerse de las herramientas necesarias para tomar decisiones sobre las inversiones a realizar y pues por ende las que más le convengan a la organización. Entonces, en el estudio del costo de capital se tiene como base las fuentes específicas de capital para buscar los insumos fundamentales, para determinar el costo total del capital de la empresa, y estas fuentes pues suelen ser de largo plazo, ya que estas son las que otorgan un financiamiento permanente. ¿Ok? Hablemos ahora del apalancamiento y la estructura del capital, el método de EBIT-EPS. En este caso es conocido como un análisis EBIT-EPS o como una técnica que se utiliza para determinar la estructura del capital óptima en la que el valor de las ganancias por acción tiene el monto más alto para un monto determinado de ganancias antes de intereses y de impuestos, ¿ok? Que obviamente este tema se relaciona con lo que acabamos de analizar con el costo de capital, chicos. Continuamos con el tema política de dividendos. ¿Qué es la política de dividendos, chicos? Es una política que se utiliza generalmente en una empresa para que podamos estructurar el pago de dividendos. En pocas palabras, la política de dividendos va a determinar cómo es que una empresa va a distribuir los dividendos a sus accionistas. Estas estructuras pues detallan las características y detalles de los pagos, incluida la frecuencia, cuándo y cuánto se distribuye y etcétera, ¿ok? Para ello, chicos, hay tres tipos de diferentes políticas de dividendos. Está la estable, la constante y la residual, y cada una de ellas pues tiene sus propias ventajas. Entonces, una política de dividendos no es obligatoria, ya que algunas empresas pues optan por no recompensar a los accionistas con dividendos. Entonces, la política de dividendos pues va a determinar la estructura de un pago de los dividendos que existan en una empresa. Entonces también los dividendos suelen formar parte de la estrategia de una empresa. Estable, constante y residual son los tres tipos de dividendos políticas que existen. Y por último, aunque los inversores saben que las empresas no están obligadas a pagar dividendos, muchos lo consideran un indicador de la salud financiera de una empresa en particular. ¿Ok? Y pasemos al último tema de la clase del día de hoy, que es decisiones de inversión. En este caso, una decisión de inversión se refiere a la elección de asignación de recursos financieros a una oportunidad de inversión específica, ¿ok? Esto pues va a implicar una evaluación completa que requiere seleccionar entre diferentes alternativas de inversión con el objetivo de obtener un rendimiento financiero adecuado, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que podamos tomar buenas decisiones de inversión, chicos? Número 1, el primer paso va a ser definir tus objetivos de inversión. ¿Estás buscando crecimiento a largo plazo, ingresos regulares, preservación del capital o una combinación de estos? En este caso, los objetivos pues nos pueden llegar a ayudar, chicos, a dar forma a nuestras decisiones de inversión. Número 2 va a ser evaluar tu tolerancia al riesgo. Esto se refiere a cuánto estamos dispuestos a perder en nuestra inversión. Las inversiones con mayores rendimientos potenciales pues suelen venir con un mayor riesgo, así que es importante encontrar un punto medio, un equilibrio que nos resulte cómodo sin poner en riesgo de más, ¿ok? Número 3, realizar una investigación exhaustiva, ¿ok? Aquí es importante que nos aseguremos de entender bien en qué estamos invirtiendo, ya sea una acción, un fondo mutuo, bienes raíces o lo que sea, ¿va? Analizar el rendimiento pasado, pero no es importante que nos fiemos solamente de él, sino que también debemos entender el potencial a futuro de nuestra inversión y los riesgos que se asocian. Paso número 4 es la diversificación. Esto implica repartir tus inversiones en una variedad de activos para reducir el riesgo, incluso si una inversión no va bien, pues otras pueden compensar las pérdidas. Número 6, ser paciente. Aquí, pues la inversión es a menudo un juego a largo plazo y si nosotros hemos hecho una correcta investigación y estamos seguros de la inversión, no es
pues correcto desesperarse si no vemos los rendimientos inmediatos, ¿ok? Aquí la paciencia puede llegar a ser tu mejor aliado cuando se trata de invertir. Y finalmente tenemos el punto número 6, que es realizar un seguimiento de tus inversiones y ajustarlas según sea necesario. Aquí las circunstancias cambian y lo que funcionó ayer pues puede que ya no funcione mañana. Entonces tener un ojo en tus inversiones y en el mercado es importante, y pues no tener miedo de hacer cambios si es necesario. ¿Ok? Bueno, chicos, espero que haya quedado claro los temas que trabajamos en la clase de hoy, la unidad número 6 y la unidad número 7, que eran temas realmente complementados entre sí, ¿ok? Les agradezco mucho su atención, fue un gusto trabajar con ustedes en este cuatrimestre, chicos, nuevamente. Les deseo todo el éxito del mundo, éxito en sus evaluaciones de este segundo parcial y sus calificaciones finales, ¿ok? Un gusto recibirlos en esta clase, chicos, y espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias.